Hola y bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conferencias en materia de derecho concursal que organizamos en Almacén de Derecho. En el día de hoy nos toca discutir a propósito de la insolvencia de la persona física y del concurso consecutivo, y lo vamos a hacer con Luis Rodríguez Vega y con Francisco Javier Arias Barona. Bueno, el nuevo derecho concursal que tenemos en ciernes es un derecho del preconcurso, es un derecho de las instituciones preconcursales, es un derecho para evitar el concurso y también es un derecho de la insolvencia para todos, para hacer extensivo a cualquier persona física, jurídica, empresario, no empresario, los beneficios de la regulación de insolvencia y en particular del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. En el día de hoy vamos a discutir sobre esto y lo vamos a hacer con estos dos ponentes. Luis Rodríguez Vega es magistrado especialista mercantil, él es miembro de la Audiencia Provincial de Barcelona y anteriormente fue, si me lo permites, Luis, pues casi que el juez distintivo de los juzgados mercantiles de Barcelona. Esto quizás no se sepa con la difusión o el reconocimiento que te merecerías, pero bueno, en su momento en Barcelona en el año 2004 hubo 4 grandes magistrados que se hicieron generacionalmente el favor de coincidir los unos con los otros para formar el germen de los juzgados que han sido pues señera dentro de la primera instancia del derecho mercantil en España, y de entre esos magistrados Luis quizás sea quien con mayor afán de servicio público tuvo desde el primer momento una concepción de un primer tribunal de instancia y se empeñó particularmente a lo largo de su carrera profesional en esa primera instancia en desarrollar esa idea. Por lo tanto, de entre todos los magistrados que han contribuido a que los juzgados mercantiles de Barcelona sean lo que son hoy en día, desde luego la intervención de Luis, la contribución de Luis haya sido quizás la más decisiva. Y nos acompaña también Francisco Javier Arias Barona, que es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que, además de un gran docente y alguien con el que es divertido incluso hablar de derecho, es un gran especialista en derecho de sociedades y en derecho concursal, que es la razón por la que le tenemos y vamos a disfrutar de él esta tarde. Así que, sin más, le damos la palabra a Luis o a Javier. ¿Habíais decidido cuál de los dos iba a empezar? Bueno, un primer turno de intervenciones para ambos en el que nos transmitáis la idea central o vuestras impresiones sobre la institución del concurso de persona física y de la insolvencia del pequeño empresario y de la persona física, también en el ámbito familiar. ¿Qué temas creéis que debéis tratar en el día de hoy y cuáles son las ideas centrales que queréis transmitir? Si quieres empezar tú mismo, Javier, y posteriormente Luis, en un primer turno breve de intervención. Gracias. Vale, perfecto. Iba a cederle la primera intervención a Luis, pero bueno, no me parece mal. Bueno, realmente habéis puesto, sobre todo tú, Eduardo, has puesto sobre la mesa el elemento principal. Yo creo que en el análisis del concurso, históricamente entre nosotros y también fuera de nuestro país, el interés suele estar volcado en el concurso empresarial, es el más frecuente, es el origen histórico de la institución, es el más relevante en términos económicos. Y eso ha dejado un poco en un segundo plano el problema del concurso de las personas físicas, que tiene, como luego veremos, algunos parámetros especiales y que tiene sobre todo, o presenta sobre todo, un reto, que es el de acomodar la institución concursal a la realidad de la persona física en dos aspectos distintos. Uno, en que normalmente suele tener una menor complejidad, pero esto sucede también en el plano empresarial. Y dos, sobre todo, cómo conjugar la insolvencia con el principio de responsabilidad patrimonial universal y tratar de colocar a las personas físicas en un plano equivalente al de la persona jurídica, a la que sus propias características permite cerrar la insolvencia sin pagar la totalidad de sus deudas, algo que para la persona física en principio no es posible, y por tanto el gran reto del legislador es hacer eso con un equilibrio adecuado de los intereses en juego, porque evidentemente, como es sabido en el derecho concursal, el gran reto es cómo alcanzar ese punto de equilibrio entre la tutela del acreedor o del derecho del acreedor a cobrar y la protección en los casos en que sea necesario el deudor. Yo creo que
al margen de otros elementos que probablemente va a apuntar Luis inmediatamente a continuación, el gran elemento característico del régimen del concurso de personas físicas se encuentra en ese elemento que es cómo en el concurso podemos conseguir aliviar el efecto de la responsabilidad patrimonial universal. Enlazando con lo que dice Javier, ese es fundamentalmente la finalidad del concurso de la persona física. Yo creo que es una institución, bueno, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es una institución imprescindible, es una institución de justicia y es una institución que responde a un cambio, yo creo que necesario, cultural. Las deudas en este país, las deudas se pagan siempre y si no se pagan, se castiga al que no se paga, independientemente de cuál haya sido la razón del incumplimiento. Se puede perseguir a un deudor embargándole 50 euros, que es lo único que se le puede embargar, pero se le puede embargar durante 20 años o se le puede embargar sucesivamente hasta que paguen unas cantidades que son ridículas, pero para el deudor, para el que sufre esta situación, es una situación angustiosa. Yo creo que eso es lo esencial de esta institución, es una institución que trata de quitar la angustia a la gente. Eso parece como muy freudiano, barato, claro está, pero yo recuerdo una señora hace muchos años, una señora que vino con un concurso antes del beneficio de exoneración, antes de nada de eso, y decía, pero señora, le había pedido abogado de oficio, ¿para qué se presenta usted a concurso si tiene un salario que está protegido por la inembargabilidad? Y dice, porque yo quiero pagar mis deudas. Y eso lo hace muchísima gente. Estoy hasta las narices de que la gente crea que un deudor es un sinvergüenza. Y un deudor es un deudor. Y hay sinvergüenzas y no hay sinvergüenzas. Hay gente que paga vergüenza y hay gente que no paga y que es un sinvergüenza. Pero eso es algo esencial para entender de lo que estamos hablando. En este país, para la agencia tributaria no somos contribuyentes, somos defraudadores. Para la seguridad social, lo que queremos es evitar pagar la cuota de la seguridad social. Para los bancos, morosos. Somos morosos y pasamos a los recobros. Nosotros pasamos de ser clientes y muy honorables, entramos por la oficina con la cabeza alta, a pasar, si somos morosos, a la sección de recobros. Y ya no quieren saber nada. El director pone cara de pena y te dice, es que son los de recobros. Claro, que son como unos señores que están especializados en llamar cientos de veces por teléfono a los deudores para reclamarles su crédito. Hasta que los deudores agotados acaban recurriendo a cualquier estratagema para pagar su deuda. Por eso, a mí me parece que esta es una institución esencialmente justa y que requiere que cambiemos esa miserable mentalidad de que el que no paga es porque no quiere. Es la misma repugnante mentalidad que hay detrás de esa teoría de que si yo ayudo socialmente a alguien, ese alguien tiene, si alguien necesita esa ayuda social es porque no ha trabajado suficiente, esa idea tan calvinista de que no ha trabajado suficiente y que debe de sufrir su suerte. Yo lo siento, pero no comparto nunca esa idea. Y por eso a mí me parece que el BEPI o el concurso de persona física debe ir acompañado de una institución que he defendido durante mucho tiempo, que es una institución de acompañamiento concursal. Es un poco cursi el nombre, pero la verdad no he sido capaz, o de asistencia concursal, a mí me gustaba más de asistencia concursal, pero no he sido capaz nunca de buscar otro nombre. Y esa institución es la que debe de facilitar esa liberación al deudor. Cuando estamos hablando de deudores, muchas veces estamos hablando de personas que están sufriendo una situación angustiosa. A mí me comentaba un amigo que se dedica al ámbito empresarial, pero de proyectos sociales. Le decía, claro, es tremendo, por ejemplo, que tú le des o consigas un arrendamiento social a una persona que paga 150 euros, que tiene grandes dificultades para pagarlo, y que venga un embargo, ¡zaca!
y entonces ya no puede pagar los 150 euros. Claro, eso es el BEPI, es una protección integral a esa persona. Cuando se le llena la boca a los políticos de todas esas ayudas que son realmente complicado saber llegar a ellas, que solo los profesionales de la asistencia social son capaces de conseguirlas, esta es una institución en la que podría intentar coordinar toda esta situación. Ese es un objetivo fundamental, pero de justicia. Y luego, perdóname, porque me estoy alargando demasiado, pero hay un segundo parte. Hay una cosa que es muy importante, la segunda oportunidad, que es para los emprendedores. La otra cara de la moneda, los exitosos, o lo que fracasan para ser exitosos en el futuro. El que puedan emprender tranquilamente sin saber que su casa corre riesgo de perderse, de intentar de verdad limitar los efectos que puede tener un fracaso empresarial. Y eso aquí, ya sabéis que aquí cuando vas a un préstamo o un banco, pues firma todo el que pasa por allí. Aquí llega un señor y ya puede ser solvente, que tienes que ser muy solvente, sobradamente solvente para que firmes tú solo. Si no, firma tu padre, tu madre, la abuela o el que andaba por ahí despistado. Y la verdad, esas cosas tienen que acabar. Tiene que poderse valorar profesionalmente el proyecto que tú presentas. Si ese proyecto sirve, financialo. Y si fracasa, ayúdame a superar esta situación de fracaso. Eso nos convertiría, yo creo, en un país un poco más moderno. Este país me parece maravilloso, pero necesita retoques, como dice otro amigo, y esos retoques son este tipo de cosas de calidad, que podían hacer funcionar mejor la economía. Dicen que Israel, yo no lo he podido comprobar porque no soy un académico y a estas cosas les cuesta más a los no académicos, pero que Israel tiene un gran sistema de segunda oportunidad y que es una de las bases que sea una de las naciones con más startups. Bueno, eso, yo no puedo estar más de acuerdo con esa introducción, digamos. De hecho, parece que un derecho concursal favorable a los deudores es la forma más importante de redistribución de la renta hacia los más pobres que existe. Es más eficaz redistribuyendo renta incluso que el ingreso mínimo vital o así. Porque en Estados Unidos, por lo visto, son cientos de miles de millones los que cada año pasan de los acreedores a los deudores que no pueden pagar y por tanto, el único criterio. Y me parece muy importante, como has hecho, enlazarlo al principio de tu intervención con la idea del libre desarrollo de la personalidad. Un derecho como el español que tenga un sistema muy cicatero de segunda oportunidad y de libre y de exoneración de deudas es contrario, puede decirse que es contrario al artículo 10 de la Constitución en cuanto no permite un fresh start en condiciones razonables. Yo lo que quería es, pasando, digamos, un poco de la racionalidad de una buena regulación del concurso individual, quería preguntarle especialmente a Javier si ahora tenemos la regulación en vigor que ya nos contó Fernández Seijo que es muy mejorable y es muy cicatera, es casi cruel. ¿Y cómo va a cambiar esto con la nueva regulación? Porque por lo que nos habéis dicho, va a haber una especie de actuación preconcursal y se va a modificar en algo el sistema actual de exoneración. Bueno, sí, yo creo que sobre todo a raíz de la necesidad de transponer la directiva de reestructuración sobre reestructuración preventiva, va a haber cambios importantes. Me gustaría, si me permitís,
enlazar algo, lo que voy a contar, enlazarlo algo con lo que ha estado comentando Luis y lo que has comentado tú, Jesús, porque hay un elemento muy importante de la directiva que, digamos, consolida ya definitivamente un cambio de planteamiento de política jurídica en lo que es la justificación del mecanismo de la exoneración del pasivo insatisfecho o el BEPI, el discharge, como lo queramos denominar, ¿no? Esto es especialmente importante porque en el contexto es especialmente importante, pero también es muy importante comprenderlo bien de cara a lo que sucederá en el futuro. En el contexto europeo, el planteamiento histórico tradicional, probablemente por cuestiones competenciales, enfocaba toda la tarea armonizadora desde un punto de vista estrictamente social, es decir, el tratamiento de la insolvencia de las personas físicas y la exoneración del pasivo, la limitación del principio de responsabilidad patrimonial universal se veía como una herramienta de índole esencialmente social, ¿no? Era una manera de garantizar digamos, que las personas mantenían una mínima dignidad, incluso, o mantenían, digamos, los medios como para tener una dignidad vital posterior. Algo que, por cierto, esto es muy importante, a veces se confunde, no se logra solo a través de la exoneración del pasivo, como bien ha apuntado Luis, sino también definiendo el mínimo inembargable. Desde un punto de vista de apoyo a la persona física, la protección de la dignidad puede ir vinculada tanto a la liberación de las deudas precedentes como a la protección del patrimonio inembargable. De hecho, tiendo a pensar que ese segundo aspecto es mucho más eficaz desde el punto de vista de la protección de la dignidad de la persona, porque, de hecho, parece un mecanismo mucho más útil para eso. Lo que pasa es que ese es un discurso que curiosamente ha ido variando. En el origen del histórico de la institución está presente, pero ha ido variando. No hay una motivación clara, pero yo intuyo que hay una cuestión de, ¿cómo decir esto?, ¿no? De cómo puede venderse una institución como esta en las sociedades a las que de repente les dices que el principio básico de que el deudor debe pagar sus deudas se rompe y en las que hay casi una resistencia natural a pensar, como decía Luis antes, que si hacemos esto va a ser barra libre para los sinvergüenzas, ¿no? Cuando estos mecanismos tienen sus puntos o sus mecanismos de protección frente al abuso, pero políticamente me da la sensación de que el discurso social no vende tan bien la introducción de una medida de este tipo, sobre todo en sociedades como las europeas, en el que, digamos, existe una protección social relativamente más amplia que en una sociedad como la estadounidense. Y entonces se ha ido produciendo un giro muy claro sobre la motivación de estas normas hacia lo que comentaba Luis, que es su utilidad desde el punto de vista del emprendimiento, de favorecer la actividad empresarial. De tal manera que el soporte argumental ya no es necesitamos dar una cierta protección a esa persona que no puede quedar en la más pura indignidad. No me resisto a recordar el ejemplo con el que comienza el capítulo en el manual de Warren Westbrook, en el que recuerdan un cómic y dice, si es un lector de cómic habrá visto en numerosas ocasiones a un deudor que sale con un barril y 2 tirantes. Si usted fuera jurista debería preguntarse por qué los acreedores le dejaron el barril, ¿no? Bueno, pues se ha ido moviendo del plano de la pura protección social hacia una defensa de la institución como mecanismo de estímulo de la actividad empresarial. De tal manera que la exoneración del pasivo insatisfecho vendría a ser la palanca para favorecer el inicio de actividades empresariales, en la línea de lo que terminaba afirmando Luis antes. Esto es muy importante, está presente en la directiva y de hecho es el soporte teórico de la directiva y explica por qué la función armonizadora va a ir limitada, la de la directiva, va a ir limitada al empresario. Es decir, la necesidad de transponer la directiva va asociada al empresario. Esto es un cambio de política jurídica muy importante, pero que es ficticio, en el sentido de que lo único que marca en la directiva es la herramienta.
Porque el propio texto comunitario, el propio texto europeo ya marca que, sin perjuicio de que la directiva va vinculada a eso, por el propio soporte competencial de la tarea armonizadora, los Estados miembros deberían, hay una recomendación expresa de extender las previsiones de la directiva a cualquier deudor persona física, tenga o no la condición de empresario. Esto es interesante ponerlo de manifiesto porque, desde el punto de vista del ámbito subjetivo de aplicación, no debería haber modificaciones en nuestro ordenamiento. Es decir, la transposición de la directiva no debería servir de excusa para limitar este beneficio solo a los empresarios y dejar fuera a las personas físicas. Creo que sería un error y desde ese punto de vista no hay cambios. Pero sí es cierto que va a obligar a cambios importantes. La directiva, como probablemente ya sepan los que estén viendo esto, porque esto se habrá dicho ya en alguna ocasión, la directiva es una directiva relativamente ambiciosa, es una tarea, o sea, es un sector en el que la armonización es extremadamente difícil y, por tanto, se ha operado en una base de mínimos que deja muchísima libertad a los estados a la hora de incorporar las previsiones. Y eso mismo sucede también en el ámbito del pasivo, del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Pero con lo cual en nuestro ordenamiento pues habrá también una gran flexibilidad, pero sí hay un cambio que creo que va a ser muy importante y es la reducción del tiempo necesario para que el deudor obtenga ese beneficio. Al margen de otras cuestiones relativas a los criterios de acceso, de la buena fe, etcétera, el tiempo máximo debe reducirse a 3 años. Actualmente está vinculado, está en 5, va a reducirse a 3 años. Lo cual va a ser un cambio muy importante. Aunque también debo decir que, no sé qué opinará Luis, pero yo creo que también en esto a veces el legislador... Javier, esta mención a Luis me da pie para interrumpirte porque hemos perdido a Luis. En algún punto de la transición de la directiva al texto refundido hemos perdido a Luis y Lidia y el equipo de Mirada 360 que nos ayuda a realizar esta grabación me está escribiendo Luis de fondo que está intentando entrar y no puede. Si lo podéis solucionar, creo que ya está entrando. Ya está de vuelta entre nosotros. Luis es un hombre de apariciones y desapariciones fugaces. Hay algún capítulo que no conviene ahora recapitular en directo para todos los seguidores de Almacén de Derecho. Está otra vez entre nosotros. Vamos a dejarlo ahí y retomamos tu intervención, Javier. Y disculpa, por favor, esta interrupción. No, una lástima, porque no hay nada mejor para un profesor universitario que no aparezca nadie para tener que callarse, ¿no? Ya estaba terminando. Estabas en que se reducía a 3 años. Exacto, de 5 años a 3 años. Y que también es un tanto, no digo que sea un brindis al sol del legislador, pero suelen ser medidas, pues que tienen su alcance. Entre otras cosas porque, y esto es una cuestión también en la que nuestro ordenamiento, quizás creo que también hablaremos sobre ello más adelante, nuestro ordenamiento a veces no resulta muy realista. Hay muchos deudores que no es que le ofrezcas 5 años o 3 años, es que da igual, no tienen capacidad real para salir de esa situación ni siquiera en 3 años. O sea, Oye, ¿por qué no nos explicas ahora con la directiva y el texto refundido y lo que viene, va a haber... tenemos al deudor persona física, sea o no empresario, probablemente los temas de dignidad humana y los temas de libre desarrollo de la personalidad tienen más que ver con el particular que con el empresario, porque el empresario puede acceder a la sociedad unipersonal o a formas que limiten su responsabilidad y todas estas cosas. ¿Cómo se va a mejorar el procedimiento? Es decir, que hay ahora creo que se llama un sistema de mediación preconcursal. ¿En qué consiste eso? Bueno, en realidad el sistema trata, o sea, en las personas físicas hay una especie de intento de replicar el modelo concursal-preconcursal que podríamos dar por conocido de las sociedades. Los empresarios, ¿no? Sociedades, básicamente. Enlaza también con un planteamiento que ha hecho Luis, que es muy frecuente fuera de nuestras fronteras, que es el hecho de tratar de asistir al deudor persona física
cuyos problemas económicos a veces vienen dados por errores en la propia gestión de su patrimonio, de sus ingresos y de sus deudas. Es decir, no siempre es consecuencia de que ha sobrevenido un hecho irreparable que ha reventado. Personas que no saben tomar decisiones, que toman decisiones equivocadas en el ámbito financiero. Efectivamente. Entonces, nosotros no tenemos esa institución. Aquí la idea ha sido tratar de sacar del plano concursal la solución a través de un mecanismo de negociación extraconcursal equivalente al de los acuerdos de refinanciación, con la única diferencia de que se plantea como un sistema de mediación. De hecho, no es exclusivo de las personas físicas, como un sistema de mediación. ¿Quiénes van a ser los mediadores? Los mediadores pueden ser los notarios, mediadores designados, o sea, en un registro especial de mediadores, y para los empresarios las cámaras de comercio. Vale. El problema que tiene realmente es que yo no sé, Luis, cuál será vuestra experiencia, pero el diseño no parece eficaz, pero sorprendentemente en los pocos datos que hay disponibles, sí es un sistema que se utiliza bastante. De hecho, numéricamente, en los datos que yo he podido ver, hay más procedimientos de mediación que de concursos de personas físicas, lo cual parece... Pero, ¿porque los han llevado a cabo notarios? No porque lo hayan llevado a cabo notarios, sino que el único dato que yo conozco en cuanto a números, que creo recordar que es de una estadística del Colegio de Notarios, muestra un número muy elevado. A mí me sorprendió, porque hay la percepción de que el acuerdo extrajudicial de pagos, que es el mecanismo de la mediación, no es útil. Eficaz. ¿No? Puede haber dos razones para ello. Uno, creo que también podremos hablar más adelante, que intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, al menos intentarlo, tiene consecuencias beneficiosas en el procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho. Y la otra, la paralización de acciones o la interrupción de intereses, etcétera, asociado al intento del acuerdo extrajudicial. Porque realmente no se sabe, yo no conozco al menos, no es que no se sepa, yo no conozco que haya estadísticas sobre cuántos de ellos son exitosos. Así como en el concurso sabemos el no sé cuántos % termina en liquidación, no lo sabemos, pero la impresión que se tiene es que no hay incentivos como para que ese sistema funcione. Por parte de los acreedores para venirse a un acuerdo con el deudor. Exacto. No es una realidad solo española. En general, fuera de nuestras fronteras, este tipo de mecanismos suelen adolecer del mismo problema. En los casos más críticos, ¿no?, que son los deudores que están en situaciones más críticas, los acreedores tampoco tienen mucho interés. El que tiene su garantía real no entra en juego y el otro sabe que no. Vale, y entonces, Luis, una vez que se ha hecho este intento, ¿cómo continúa el procedimiento? El intento es el acuerdo extrajudicial de pagos, el intento de extrajudicial de pagos. Efectivamente, como dice Javier, los acreedores no tienen ningún incentivo de participar, por lo que no participan, y entonces van al concurso consecutivo. El concurso consecutivo, que teóricamente tiene que ser promovido por el propio mediador concursal, que luego es nombrado administrador concursal en la práctica. O sea, la mayoría de los casos que vemos de concursos consecutivos, el acuerdo extrajudicial de pagos se ha convertido en un mero requisito formal para intentar obtener los mayores beneficios posibles del acuerdo de refinanciación, del BEPI, del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Desgraciadamente, el problema está en que no hay incentivos, pero eso pasa también en los concursos de empresa. O sea, yo una de las cosas que más he pedido a las organizaciones empresariales es que luchen porque haya una ventanilla, o sea, porque te contesten. Antes, cuando hablaba de los bancos y hablaba del sector de recobros, es cierto. O sea, tú... claro, para apoyar un convenio tienes que tener una cierta mentalidad empresarial. Quiero decir que tienes que ver el proyecto como un futuro cliente. Pero eso no se ve. Pero no se ve ni aquí, ni se ve en la agencia tributaria y la seguridad social. O sea, tú estás sugiriendo que tendría que haber algún tipo de palo sobre los acreedores
que se limitan simplemente a no darse por enterados de que el deudor está intentando alcanzar un acuerdo. En el acuerdo extrajudicial de pagos te puede salir mal el no darte por enterado, pero con decir antes de la Junta que no aceptas el acuerdo ya está solventado tu problema. En el caso de que no vayas a la Junta, puedes acabar siendo subordinado en el concurso ordinario. Pero el problema, yo creo que, lo digo sinceramente... O sea que que no tienen incentivos para decir no, para aparecer, pero decir simplemente no y no tratar de llegar a un acuerdo. Efectivamente, o sea, formalmente sí te obligan un poco a posicionarte en el acuerdo extrajudicial de pagos, pero nada más, con decir que no antes de la Junta, ya está. Tampoco tienes que justificar tu no y da igual, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿eh? Los pocos incentivos que hay para los acreedores para llegar a un convenio. Ahí me decían los bancos que ellos no pueden llegar a convenios porque si ponen dinero, bueno, es que no les sale caro, les sale carísimo por las provisiones que tienen que hacer como consecuencia de eso. Hasta que, como el otro día me decía un abogado que lleva 30 años en un banco dedicado a este tema, decía, a mí, hasta después de 3 años de cumplimiento del convenio, sigue siendo un moroso. Y por lo tanto, tengo que provisionar el crédito y eso influye directamente en mi cuenta de resultados. Claro. Y es así. Vale. Yo no sé, no creo que se pueda hacer ningún tipo de influencia sobre el Banco de España y estas cosas, pero unas normas un poco más benignas que trataran a los acreedores que pudieran, los acreedores públicos. O sea, normas contables, estás diciendo, normas contables. Sí, normas contables. De tratamiento de esos créditos. De esos créditos en los que toman la decisión de apoyar un proyecto empresarial. Y la segunda es en los acreedores públicos que deberían de poder, si os habéis fijado en el texto, en el dictamen del Consejo de Estado, ha laminado todo intento de tocar el crédito público. Y no lo ha hecho, bueno, ha dicho que se puede hacer, pero en otro tipo se queja del instrumento legislativo. Y efectivamente el gobierno obedientemente ha eliminado todo el tratamiento del crédito público. El crédito público debería de ser un poco más receptivo a qué está haciendo. No estamos subvencionando, no hay renta mínima, afortunadamente, votada por todo el Parlamento. No debería el crédito público manejarse también como una forma de apoyar determinados acreedores que tendría un efecto arrastre importante. Esas cosas, por ejemplo, el obligar a negociar, que tengas un sitio donde llegar con tu proyectito y decirle, mire usted, esto es lo que tengo, pero le debo a usted Seguridad Social 100.000 euros y o usted me perdona 50.000 o esto es imposible de hacer. Y eso es quizás lo que habría que ver es el proyecto. Se trata de unidades muchas veces muy pequeñitas, de 4, 5, 6 trabajadores. Ya sé que eso no sirve para nada, pero esos señores, si son torneros y tienen 50 años, van a ir al paro. No encuentran trabajo nunca. Y resulta que aquello, yo tenía uno que iba a liquidación, pero no sabía cuándo cerrarlo, porque vivían varias familias de aquello, no daba créditos contra la masa, estaba pagando los créditos contra la masa, pero decía, ¿y esto qué hago? Javier. Porque convenio, es que los acreedores no le contestaban. Claro. Bueno, entonces entramos en el se ha realizado el intento del acuerdo extrajudicial, no se ha llegado a ningún acuerdo, entonces vamos al concurso consecutivo. ¿En qué consiste el plan de pagos? Bueno, el plan de pagos en realidad es como, a ver, ¿cómo podría decirlo? En el diseño, digamos, teórico de los modelos de concurso de personas físicas, disculpadme porque me voy al término. Vale. Efectivamente, si lo utilizo, vale, como término sinónimo, ¿no? Hay dos modelos, uno que es la exoneración del pasivo insatisfecho directa,
y la ganada, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera de ellas va vinculada a la cesión del patrimonio embargable a los acreedores y cobran con lo que tienen y se acabó. La segunda va vinculada a la retención del patrimonio y a la preparación de un plan de cumplimiento de las obligaciones, transcurrido el cual obtienes el beneficio del pasivo insatisfecho. En nuestro ordenamiento, en el texto refundido, hay esas dos. Bueno, en la ley concursal y en el texto refundido ahora, hay esas dos posibilidades igualmente. No siguen realmente de forma precisa los modelos de otros países, pero sí se puede encontrar esas dos alternativas. Una primera es: yo he pagado una parte y quiero que me exoneres del resto del pasivo. Y la otra posibilidad es: yo no puedo pagar ese mínimo, que es muy alto. Hablábamos antes del acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos tiene importancia aquí porque si intentas el acuerdo extrajudicial de pagos, basta con haber pagado créditos de la masa y privilegiados para poder pedir la exoneración, y si no intentaste el acuerdo extrajudicial, tienes además que pagar el 25% del ordinario. Yo siempre he pensado que un deudor que puede pagar todos los créditos de la masa, todos los privilegiados y el 25% del pasivo ordinario, podía pagar a sus acreedores antes del concurso, porque si no es que no lo entiendo. Solo los créditos de la masa ya, por la tipología habitual. La segunda alternativa es: si yo no puedo pagar esa cantidad tan importante, bueno, pues preparo un plan de pagos, y ese plan de pagos, digamos, me permite... Un plan de pagos implica que voy a pagar con más plazo, pero todo lo que debo. Con un máximo de 5 años, no todo lo que debo, sino todo lo que no es exonerable. Vale. Todo lo que no es exonerable: masa, privilegiados y alimentos. Y yo preparo un plan de pagos a 5 años, transcurridos los cuales, si yo he cumplido, quedo liberado del resto. Y esto yo creo que es realmente la gran utilidad. Yo creo que esto tiene mucho más criterio, probablemente Luis, que lo ve en el juzgado día a día, que yo, pero yo intuyo que la gran utilidad del plan de pagos no está tanto en el deudor, que puede pagar toda esa cantidad de sumas más todo lo que él necesita para vivir en el día a día, sino la posibilidad de que si has recorrido el camino y has utilizado el 50% de tus ingresos para pagar el plan de pagos, aunque no hayas conseguido pagarlo, quedas liberado de la totalidad del pasivo insatisfecho. Yo creo que esa es la gran utilidad. 50%, salvo que seas un deudor en situación de especial vulnerabilidad. Pero, entonces, ¿para qué alguien iría a la primera? Porque es directo. Es decir, ahí no tienes por qué esperar los 5 años. Y vale. Ya, por eso dices tú que ese caso es muy poco probable, porque si alguien puede pagar esa cantidad de una vez, digamos, no llegaríamos al concurso con él. Es que yo creo que, sobre todo, si pensamos en la tipología del endeudamiento, claro. Si tú puedes pagar al privilegiado especial, que es el acreedor hipotecario, soy yo y es mi casa, o 2, soy un emprendedor y he tenido que dar garantía real sobre el único activo para que me den un poco de liquidez, pues al final el resto, si tú consigues pagar eso, el resto de alguna manera lo vas trampeando, lo que sea, y no te metes en semejante berenjenal. Tengo la impresión. Es decir, el umbral de pago mínimo que se impuso en la ley concursal cuando se reformó es excesivamente alto. Oye, y Luis, ¿sirve para algo el procedimiento preconcursal y sobre todo el concurso express? Pues sirve para llegar al BEPI. ¿Qué? Al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Vale. Al final todos buscamos lo mismo. O sea, por ejemplo, el primero, vamos a hablar de 3 casos distintos, ¿no? El caso en el que pagas, eres capaz de pagar créditos contra la masa, créditos con privilegiados, y has intentado un acuerdo extrajudicial de pagos antes, entonces puedes quedar liberado automáticamente. Segundo caso, no has pagado los créditos contra la masa o no has pagado los créditos privilegiados y has intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, entonces puedes presentar un plan de pagos. Plan de pagos. Otro caso es cuando
además no has presentado el acuerdo extrajudicial de pagos, entonces se amplía los créditos que tiene que pagar al 25%, como decía Javier, de crédito ordinario. Lo que ocurre es que algunas veces, por ejemplo, en un tipo de concursos, que es el de los fiadores, ¡Ay, la madre! ¡La madre! Bueno, la madre, yo tenía la señora de limpieza de mi juzgado de Ausias Marc, era la fiadora de un hijo que tenía un camión en la primera crisis. Pierde el camión y la señora a limpiar más váteres para pagar el camión del pobre hijo. Vale, el concurso del fiador, este es interesante. El concurso del fiador, que como decía Javier, ha puesto su casa para fianzar, pierde la casa, pero es que además de perder la casa, sigue con las deudas. Por ejemplo, yo tengo un caso que tuvimos hace relativamente poco en la audiencia, una señora que tenía un sueldo de 3.000 euros, que no es un mal sueldo, tenía 2 hijos y era soltera o estaba separada. Había perdido su casa, había pagado 800.000 euros con la casa, o sea, no tenía mala casa. Tampoco tenía mal sueldo, pero había pagado todo el privilegio y había pagado créditos contra la masa y tenía los 3.000 euros. Esa señora obtuvo el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Esa señora, si la sometemos a un plan de pagos, aún podríamos estar solo 5 años. Pero en la antigua usanza, esa señora, los 3.000 euros, tendría más o menos unos 1.000 euros embargados todos los meses, porque como había perdido la casa, se podría considerar como deudor especialmente vulnerable y tendría esos 1.000 euros embargados durante toda su vida, porque tenía un pasivo, aún así, pues a lo mejor eran 200 o 300.000 euros. Nadie con un sueldo puede pagar ese pasivo. O sea, tardas 300 años en pagar ese pasivo. Entonces, esto es absurdo. Y entonces, esa señora salió liberada en ese caso. ¿Por qué? Por eso, porque había perdido su casa. A cambio de perder su casa, hay otros casos en los que podrían conservar su casa. ¿Por qué podrían conservar su casa? Hombre, pero no tiene mucho sentido que conserve una casa de 800.000 euros. No, de 800.000 euros no. Lógicamente, tienes toda la razón, pero cuando tú tienes una casa que vale menos que la hipoteca que tienes, entonces empieza a tener sentido. Entonces, conservas la casa, no le haces ejecutar la casa, puede dedicar parte del dinero que está ganando. ¿Y qué tiene que ver aquí el concurso express? El concurso express es un concurso que se practica cuando no hay nada. Entonces, cuando hay una insuficiencia de bienes. Cuando tú llegas y lo único que tienes es tu salario. El problema es que tú tienes salario. Bueno, no es un problema, es un beneficio y una bendición tener salario. Pero imagínate un salario... hoy los límites de si eres especialmente privilegiado, ya hablando de cifras, sabéis que el salario mínimo interprofesional son 950 euros. El salario en deudores especialmente vulnerables se aumenta un 50% en inembargable. Nos ponemos en 1.425 euros. Y la siguiente, por cada hijo, el 30% del salario mínimo interprofesional. Si tenemos 2 hijos, que es una media adecuada, te pones en 1.900 euros inembargable. Es inembargable a los efectos del plan, no inembargable a los efectos de la masa. O sea, como todos sabemos, el deudor solo integra en la masa lo que es inembargable, por lo tanto el salario inembargable no forma parte de la masa y no debería de computarse para tener alimentos, para más cosas. Pero con 2.000 euros, pues tiene que dedicar una parte importante de... Bueno, tienes que tener un salario para poder pagar determinados créditos contra la masa, o créditos para obtener el BEPI. Pero el problema es el tercer escenario, el que decía Javier. Cuando al final de todo, tú guardas un plan de pagos. Por ejemplo, el problema es cómo está orientado el plan de pagos. Teóricamente, la ley dice que el plan de pagos tiene que comprender todos los créditos que no están exonerados. Muy bien, pero ¿y si no tengo dinero para pagar todos los créditos que no están exonerados? Pues en principio no podrías obtener el plan de pagos, el beneficio de exoneración. Pero hay una última
elemento de rescate que dice puedes obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho si en los 5 años has dedicado la mitad de tus ingresos o una cuarta parte si eres un deudor vulnerable. Pero aunque hayas incumplido el plan de pago. Ese es el problema. Si tú has incumplido, cualquier acreedor podría revocar el plan de pagos. Entonces, la segunda parte, la tercera parte, la última parte, nunca se aplicaría. Claro. Dependería de que los acreedores no instaran esa resolución. Esa revocación del plan de pagos. Esa revocación. Nosotros, en la 15, lo que hemos dicho es que tenemos que ajustar el plan de pagos a los ingresos para que realmente esa... Pero pueden variar. Pueden variar, efectivamente. Entonces, el análisis se hace al final. Si usted lo ha variado, malvado, y no ha dedicado más perrillas a pagar a sus acreedores, no le voy a dar la exoneración definitiva, porque es el juez el que al final... Vale, o sea, esa decisión se toma al final. Al final. Pero para que lo tomes al final tienes que blindar al acreedor, al deudor para que llegue hasta ahí. Y la única forma es que el plan de pago se ajuste a los ingresos y no a los pagos. Si se ajusta a los pagos, en cualquier momento se podrá pedir la resolución porque no podrá hacer los pagos. Oye, Javier, ¿y en qué medida afecta el concurso a la vivienda familiar? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que, además, yo creo que en España es un elemento esencial, volvemos a lo de antes, ¿no? Por una cuestión sociológica, ¿no? La propiedad de la vivienda. La respuesta es... la respuesta... Primero dime cómo se ve afectada en el derecho en vigor. Vale. Y luego me dices cómo... porque yo siempre me acuerdo aquí de las cosas de las películas norteamericanas donde los multimillonarios se compran una casa en Florida de $2,5 millones que es inembargable como vivienda familiar y de esa manera sacan buena parte del patrimonio de las garras de sus acreedores. Bueno, ¿cómo está en la ley ahora? La vivienda familiar no forma parte del patrimonio inembargable. Esa sería la primera posibilidad de protección, ¿no? Que es, en Estados Unidos, como sabes, son los estados los que marcan las condiciones de inembargabilidad, cosa muy interesante, porque eso hace pues, que en estados agrícolas el tractor sea inembargable. Por un shopping de deudores. No, pero es muy curioso, porque cuando tú ves eso te das cuenta de cómo es el país, ¿no? Cuál es lo que realmente necesita la gente para vivir en función de ese país. Y en Estados Unidos los distintos estados tienen soluciones diferentes muy interesantes, ¿no? Pero la primera posibilidad de protección, que sería quizás la más intuitiva, es la vivienda familiar es inembargable hasta un determinado importe o lo que sea, si queremos poner un límite para que no suceda lo que tú comentas. Eso no existe, lo cual significa que el principio de responsabilidad patrimonial universal supone que tu vivienda responde del pago de tus obligaciones. En una importante medida, esa vivienda además está sujeta a un privilegio especial, a una garantía hipotecaria, que en el caso del concurso tiene un tratamiento especial y, de hecho, en el concurso de persona física los acreedores privilegiados están fuera del sistema de exoneración. Es decir, el acreedor privilegiado, por decirlo gráficamente, el banco acreedor hipotecario de tu vivienda habitual, es que no tiene ni por qué molestarse en preocuparse. Bueno, pero eso es muy racional y eficiente, porque si no, esa persona no se podría haber comprado la casa en primer lugar. Sí, exacto. O sea, no entro en las cuestiones de política jurídica en el que efectivamente el planteamiento tradicional es ese. Yo tengo mis reservas, quiero decir, no sé hasta qué punto un sistema de protección reforzada conduciría a un cierre completo del crédito, pero si nos ponemos a discutir con esto, ya estás cambiando el gesto porque sé que aquí podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sí, efectivamente es así, es decir, el mecanismo de protección de garantía real es básico para el acceso al crédito. De tal manera que en el sistema ordinario el deudor no tiene protección específica para la vivienda habitual. ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues están los sistemas de protección de deudores en situación de especial vulnerabilidad, que no son concursales, que son extraconcursales. Son medidas extraconcursales. Las medidas aquellas que se crearon a raíz de la crisis del 2008, que utiliza
referentes, lo ha comentado Luis con relación a la inembargabilidad y que contempla pues las políticas estas de buenas prácticas de entidades bancarias con relación a las ejecuciones hipotecarias, etcétera. La segunda posibilidad o la segunda norma especial va vinculada al concurso de personas físicas casadas y trata de proteger de alguna manera la vivienda familiar cuando el cónyuge puede retenerla digamos, pagando solo el 50% que le correspondería en un régimen de comunidad, con una medida específica que, en vez de utilizar el valor de mercado de esa vivienda, le permite adquirirlo al valor de adquisición actualizado con el IPC. Eso sí es una medida de protección de la vivienda familiar, no tanto de la vivienda... Pero esa es una medida a favor del cónyuge que tenga derecho a vivir en la vivienda. Del cónyuge del deudor concursado. No, porque en realidad el deudor concursado, si, por decirlo gráficamente, si yo concurso y estoy en régimen de gananciales, la vivienda es común, yo no por eso voy a dejar de vivir en la vivienda familiar. Lo que sucederá es que mi mujer podrá quedarse con su 50% y por el 50% restante al valor de mercado, si lo pone encima de la mesa, entonces, hay muchos más bienes y lo aplica al crédito que se le generaría en la liquidación de gananciales, puede quedarse. Es una medida que es, digamos, de protección de la vivienda familiar, ¿no? Tratar de garantizar que la vivienda familiar permanece en el seno del grupo. En posesión de la familia del deudor. Exacto. Y luego, la única alternativa que solía quedar es intentar justificar de algún modo que la vivienda era necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional que desarrollara el deudor. A través del trabajo. Exacto, a través del artículo 56, no porque te permitiera evitar la consecuencia final, que es la utilización para el pago del acreedor privilegiado, sino para evitar su ejecución por parte del acreedor con garantía durante ese periodo de un año desde la solicitud de concurso, ¿no? En los primeros tiempos yo creo que la gente intentó soluciones muy imaginativas para lograr ese resultado. Ahora es bastante más complicado. Yo creo que es, no sé, pues si eres abogado y tienes tu despacho profesional en una parte importante de la casa, si eres un dentista y lo tienes... Tengo más dudas de que pudiéramos justificar tú y yo que la habitación en la que estudiamos hace indispensable nuestra vivienda para el ejercicio de nuestra labor profesional. Pero en principio, fuera de esas medidas, la vivienda habitual no tiene un tratamiento específico. Vale. Y los alimentos... Espera, ¿sí? Hay un tema que es la indivisibilidad de la hipoteca. Yo es que con eso estoy obsesionado. A ver. Pero es cuando el deudor solo es uno de ellos. O sea, el concursado solo es uno de los cónyuges. Vale. Por lo menos en Cataluña, ya sabéis, régimen de separación de bienes. Y bueno, aunque sean, sí, pueden ser gananciales y puede ser será de la comunidad de gananciales. Pero en Cataluña es el régimen de separación de bienes y entonces solo, teóricamente, en el activo solo está la mitad. Pero la hipoteca grava todo y la hipoteca es indivisa. Y la hipoteca, si no se paga, se ejecuta entera. Claro. Entonces, eso da ciertas... claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ejecutas una hipoteca de ese tipo? Si la hipoteca está al día, porque, por ejemplo, la mujer esté pagando, no puedes... podrías ejecutarla. Yo lo hice una vez y la audiencia me dijo que era un animal. Pero si el cónyuge está pagando, pero está pagando todo el préstamo, claro, o solo la mitad. No, muchas veces está pagando todo. Con la ayuda de sus hijos. Entonces, ¿cómo va a poder ejecutar el banco nada? Bueno, pero es que cuando abres la liquidación vencen todos los créditos. Ah, cuando abres la liquidación, claro, del patrimonio del concursado. Del concursado. Y dentro de ese vencimiento está la mitad. Yo, en una aplicación purista de la norma, dije, a la mierda. Esto vencido y subasto la vivienda. Menos mal que la audiencia me corrigió eso y me dijo, hombre, no. Si el crédito no está vencido y hay otro deudor, y ese deudor es el que está asumiendo, lógicamente con la ayuda de sus hijos, el crédito hipotecario, déjelo usted. Ahí tenemos un problema.
Porque, no, Luis, porque te olvidas de que después de eso, en los protocolos de Barcelona insististeis en la posibilidad de rehabilitar el contrato con el claro, 155.2 en aquel momento. claro, pero cuando tú lo vas a ejecutar, cuando ya llega un momento, por ejemplo, que te pasa también, cuando ninguno de los dos paga, te ocurre que tú ejecutas la vivienda, pero solo puedes vender la mitad indivisa. Eso es un Cristo de la de Dios. Sí. Y entonces forma parte del activo solo la mitad indivisa y solo tienes dos soluciones. O vendes todo y entonces le dices al deudor, tiene usted esta posibilidad, o en la subasta el deudor, que es el cónyuge, que es el que no está en concurso, copropietario, puja en esa subasta y puja solo por la mitad indivisa. Porque vendes con subsistencia de la carga, ¿eh? Vendes con subsistencia de la carga. ¿Por qué? Porque hay otros acreedores. Entonces, vendes con subsistencia de la carga y se la adjudica, para entendernos, se la adjudica al cónyuge. Efectivamente, y entonces salvas la vivienda. Luego la segunda parte de salvar la vivienda... Que es espera. Eso significa que el cónyuge pone... se queda con todo. Se queda con todo, pero le da al banco... La mitad del valor de la mitad indivisa. La mitad del... Y el banco está muy espabilado y se adjudica en pago esa mitad indivisa, porque la puja no suele llegar a los mínimos que te permite, o la señora se queda por muy poca cantidad con la hipoteca, pero con la carga, con la carga. Con la carga hipotecaria. Claro, porque es indivisa y no la podemos ejecutar por partes. Entonces, o la ejecutas o no la ejecutas. Si la ejecutas entera, vendes toda la casa. Yo eso no lo entiendo muy bien, porque a mí aplicar la idea cuando es un individuo, no una persona jurídica, sino un individuo, la idea de liquidación no me cuadra. Es decir, eso no lo sé porque yo no sé de esas cosas, pero para pensar teóricamente, aplicar el concepto de liquidación a un patrimonio de un individuo, de un hombre o una mujer, de un ser humano, no me cuadra. La idea de liquidación solo cuadra para patrimonios que no pertenecen a individuos, sino a personas jurídicas. Porque cuando tú liquidas una persona jurídica, la extingues. Sí. Pero cuando liquidas el patrimonio de Luis o de Javier, no extingues a Luis o Javier. Entonces, aplicar las categorías... No, lo que pasa es que el concurso es compatible con conservar la propiedad de bienes que no tengan un valor real de realización. Y eso hay que hacer una interpretación razonable. Entonces lo que haces es que vendes los bienes. Y si son bienes en copropiedad, lo que deberías hacer es vender la cuota de copropiedad. Y con el dinero que se obtenga, pagar a los acreedores. O sea, más que hablar ahí en términos de liquidación, que yo creo que eso se debe aplicar solo a patrimonios, hablar de venta. O sea, lo que se hace con los... Vamos, cuando en una situación de copropiedad se ejerce la acción de división. No se liquida un patrimonio. Lo que se hace es que se vende el bien que es indivisible. Y se vende el bien. La dificultad es que tú tienes otros... O sea, aquí el problema es, tú vendes el bien, si el bien lo vendes entero, porque la hipoteca es indivisible y si tú ejecutas la carga, solo puedes ejecutarla por el bien entero, aunque uno de los deudores no esté en concurso. Yo no creo que haya grandes dificultades con eso. La segunda posibilidad es mantener la carga y venderlo para el resto de acreedores. Exacto. Si hubiera algún sobrante. Entonces, el dinero que entrega la señora que compra esa mitad indivisa con subsistencia de la carga es para los demás acreedores, no para el banco que sigue con su carga incólume.
Es una cosa rarísima. Yo no estoy muy seguro de la solución. Creía que me moría cuando intenté aplicar eso de la indivisibilidad de la hipoteca, que ya sabéis que para los registradores eso es... Sí, como después del dogma de la Santísima Trinidad, el siguiente. Ese, el dogma. Es indivisible. Si llama el registrador. Javier, ¿puedes contarnos un poco el tema de los alimentos? ¿O este Luis lo tiene más bordado? Sí, este era tuyo. ¿Ah, era de Javier? Me cago. No sé qué. No, en principio habíamos hablado de que lo viera Luis, porque él tenía alguna... Te toca a ti, Luis, te toca a ti. Vale. Hablar de derecho a alimentos. Venga, claro, con los alimentos y luego cerramos con Javier sobre la eficacia en términos generales del procedimiento español de liberación. Venga, Luis. Había una cosa, Jesús, que no deberíamos de dejar que la habla Javier, que si quiere, que es cómo ha quedado en la nueva regulación el crédito público, en el BEPI. Es que tenemos una sesión dedicada a créditos públicos en exclusiva y nuestros oyentes van a quedar hasta la bolita del ojo de los créditos públicos. No hay problema. Venga, los alimentos que te estás escaqueando. ¿Qué pasa los alimentos? A mí la parte que más me interesa es la parte que forma parte de la masa activa. La ley dice que se forman parte de la masa activa los bienes inembargables, por lo tanto el salario, que siempre la vueltas con el salario, ¿sí? El salario, hay una parte inembargable que no forma parte de la masa. Yo creo que los alimentos, cuando estás hablando de alimentos, no es a cargo de esa parte, los que recibe. Los que recibe. La verdad es que los que él tiene que dar al cónyuge y a los hijos dependientes sometidos a patria potestad, ahí no hay limitación de embargabilidad. Por lo tanto, él tendría la obligación de pagar más allá de esos bienes inembargables. Eso no o sea que el deudor, aunque esté en insolvencia, no puede alegar la inembargabilidad para rechazar pagar los alimentos que debe. Los alimentos que estén fijados por resolución judicial, no. Eso los paga aunque sea a costa del mínimo de la parte inembargable de sus ingresos. Yo creo que sí, aunque es verdad que no forma parte de la masa activa. Y ahí hay una pequeña o una gran, no sé, una gran contradicción. No forma parte de la masa activa y, sin embargo, hay una regla que es el 607, que la inembargabilidad no afecta cuando se trata de pensiones alimenticias. Bueno, pues para conjugar eso... Esa es una norma claramente discriminatoria hacia los varones. ¿Por qué? Porque los que pagan... suelen ser varones, clarísimamente. Si los que pagan alimentos fueran normalmente las mujeres, esa norma no existiría y la inembargabilidad se aplicaría. Bueno, eso es una maldad. Sigue. Esta maldad, Jesús, nos va a costar bueno, ya una querella. No, lo he dicho yo solo. El coronavirus. Lo he dicho yo solo. Venga. No, a ver. Venga, ¿y cómo sigue lo de los alimentos entonces? Esa es la gran dificultad. Los alimentos son créditos contra la masa a partir de la declaración de concurso cuando están fijados judicialmente, cuando no están fijados judicialmente, cuando es una familia que nos ha separado previamente. Los alimentos tienen que fijarse por la administración concursal si hay un régimen de intervención y por el juez del concurso si hay un régimen de suspensión. En cuanto afecta a la fase de liquidación, los alimentos solo son posibles cuando todavía, y vuelvo a decir que los alimentos se refieren a la parte embargable, como regla general. En la liquidación, esos alimentos se dejan de prestar a menos que sean imprescindibles para mantener los mínimos del deudor. O sea, ¿quieres decir que son exonerables?
En los alimentos hay un problema con los alimentos, si son exonerables o no. La ley antes preveía en el sistema que hablábamos de pago inmediato, de pago de los créditos con privilegio especial y créditos contra la masa, admitía que los alimentos y el crédito público eran exonerables. Vale. Sin embargo, cuando había plan de pagos, parecía que ni los alimentos ni el crédito público exoneraban. Nuevo texto refundido. Hay una contradicción. Hay una norma que dice presupuesto objetivo para obtener el beneficio de exoneración, que hayas pagado créditos contra la masa y créditos privilegiados. Si has intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. Si no lo has intentado, tienes que haber pagado además el 25% del crédito ordinario. Nadie habla del crédito de alimentos y privilegiado. Nueva norma. La nueva norma es extensión de la exención. Entonces ahí se ha incluido en el artículo 488, me parece que se ha incluido una postilla diciendo se quedan exonerados los créditos no pagados, es decir, todos los créditos ordinarios y los subordinados, excepto que se trate de alimentos y de crédito público. Y en segundo lugar dice, pero cuando usted no haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, quedan exonerados el 75% de los créditos concursales. Llega un momento en el que dices, pero bueno, vamos a ver. Se está tratando mejor. Se está tratando mejor porque aquí, en el 75%, no se hace mención al crédito público ni a los alimentos. Ese es no me acuerdo. Y probablemente sean lo gordo. Lo curioso. Bueno, el crédito público no suele ser lo gordo. El crédito público, salvo los casos de derivación de responsabilidad, que esa es otra, pero en los casos de derivación de responsabilidad sí que es gordo, porque es el... Pero en los consumidores, digamos, no. En los consumidores no suele serlo. Algo en la seguridad social. Pero solo en los de empresarios. ¿Decías, Javier? Que con relación a los alimentos es curioso lo que comentaba Luis. A mí me llamó la atención en el texto refundido. La exoneración obliga al pago de los créditos de la masa y es extraño la referencia a los créditos por alimentos cuando dice en la extensión de la exoneración que él comentaba, dice el requisito es haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa. Pero es que dentro de los créditos contra la masa están los de alimentos. Entonces, resulta un poco extraño que te incluya los alimentos como un supuesto adicional de exoneración que teóricamente están incluidos como créditos contra la masa. En los créditos públicos tiene su sentido porque hay una parte de crédito público que puede ser crédito contra la masa generado después, luego hay otra parte privilegiada y otra parte ordinaria, es decir, puede tener un sentido... ¿Y en los de alimentos por qué no? Pues porque los alimentos son créditos contra la masa, es decir, teóricamente están exonerados. Ya, pero son contra la masa los... Discúlpame, no son exonerables porque tienes que pagar los créditos contra la masa. Entonces, ya, pero ¿todos los créditos por alimentos son contra la masa? Lo pone en el 242.7. Son créditos contra la masa, los alimentos del deudor y de las personas... Todos, sin que importe cuándo se han devengado. Quizás en este punto sea importante recordar la última jurisprudencia del Supremo sobre esto en la sentencia de 13 de febrero de 2019, donde se hace una discriminación según el momento de devengo del reconocimiento y efectos posteriores. A ver, ¿y qué dice esa sentencia, de verdad? Pues entonces me pones a prueba, pero hasta donde alcanza mi memoria, si creo recordar, es la sentencia, porque hay tres sentencias importantes. Una es de 13 de febrero, del 19, otra es de 13 de marzo, del 19 suelo confundir ambas, y luego hay una sentencia posterior de pleno que es de julio, de principios de julio del año 2019. Y si ahora no confundo el contenido de unas sentencias con otras, porque tiendo a confundir la de febrero con la de marzo, en materia de alimentos para la adscripción a la afectación por el acuerdo extrajudicial de pagos, creo que era el supuesto, y hacía esa doble distinción entre los créditos como créditos contra la masa desde el momento
momento del inicio del acuerdo extrajudicial de pagos, y creo recordar que había una mención expresa en la regulación, que es la vigente, la ley concursal, en el 242 bis, entre las especialidades del concurso consecutivo, y el Supremo, si no recuerdo mal, sí que afecta al acuerdo extrajudicial de pagos, los devengados, hasta el momento de la solicitud. Es un punto que era equívoco, si no recuerdo mal, Javier. Yo hablo de memoria y quizás incurra en algún error y puedas tú, en fin, precisarlo, pero me parecía importante por destacar que hay una sentencia importante sobre este tema, y en cualquier caso, más allá de la discusión que estamos teniendo ahora, bueno, pues porque quede citada, y por cualquiera que esté interesado en ampliar el conocimiento, que recuerde que está allí. Es de 13 de febrero, si no recuerdo mal, 13 de febrero del 19. No, pero si a mí esto me pasa por imprudente, porque yo ya había cedido la cuestión a Luis y he entrado en este asunto a la vista de la discusión y de la norma, desconocía la sentencia, pero tiene toda su lógica, quiero decir, tiene la lógica de crédito contra la masa generado con posterioridad, el crédito precedente tiene la consideración de concursal, pero vamos, ya... Oye, ya para una pregunta final para los dos. Lo que yo ahora querría es que dijeseis los dos, si tuvierais que resumir de una forma concisa, digamos, los puntos de política jurídica que están ya en la legislación, o sea, que estamos en el buen camino, y si hay algo que hay que cambiar muy radicalmente. Es decir, si podemos vivir con la regulación esta o la incorporación de la directiva, que no parece que, por lo que habéis dicho, que nos exija mucho cambio, debería aprovecharse para hacer cambios fundamentales. O sea, querría que os centráis en eso. Yo creo que el sistema que tenemos puede seguir en vigor con pequeños retoques, o hay que hacer algún cambio fundamental para que cumpla la función de política social que por lo que habéis dicho, yo intuyo que es muy diferente en relación con los emprendedores, de los que yo me preocuparía menos porque tienen la sociedad unipersonal y ahí para limitar su responsabilidad, y en los consumidores, donde lo que uno ve es lo de permitir a la gente volver a vivir en la legalidad, digamos, volver a poder tener una cuenta bancaria, volver a poder, es decir, no estar usando cash solo para vivir y comprando y pagando en negro y recibiendo o prestando servicios en negro. ¿Cuáles son en vuestra visión? Primero tú, Javier, ¿hay que cambiar algo radicalmente? ¿Es importante cambiar algo? ¿O hay que hacer solo algunos cambios, ajustes, y estos ajustes serían este y este? Bueno, primero, no me he debido expresar bien. La directiva nos va a obligar a hacer cambios, quiero decir, vale, muy importantes. He destacado solo el plazo del tiempo porque es el más visible, pero nos va a obligar a cambiar. Creo que deberíamos cambiar muchos elementos y algunos vendrán obligados por la directiva. Yo creo que en lo que tenemos de derecho positivo, la parte positiva es que lo tenemos en el derecho positivo. Introducir esto no fue posible en el 2004, yo creo que no habría sido siquiera planteable. Cuando se introduce con la ley de emprendedores supuso un salto cualitativo de política jurídica. Cuantitativo, o sea, desde el punto de vista de la intensidad del cambio conceptual fue muy grande, pero desde el punto de vista de la... Efectos prácticos escasos. De hecho, nos tiraron de las orejas. Sí. Precisamente por una incorporación, yo aprendí ahí lo que significa en inglés window dressing, porque cuando estuve explicando lo que era, alguien me dijo, window dressing. Digo, sí, pues eso, hacer como que haces algo, pero no haces nada. Entonces, la parte positiva es que está, lo que nos... ¿Y qué crees tú que tendría que cambiarse? Lo resumiría en una palabra, más generosidad, es decir, aceptar la realidad como es, aceptar lo que decía Luis, que hay un porcentaje muy... ¿Qué quiere decir? ¿Que hay deudores sinvergüenzas? Pues claro, hay deudores sinvergüenzas y hay sinvergüenzas en todas partes, con lo cual en la parte del deudor lo sabrá, también lo sabrá en el otro lado, por otra parte, ¿no? Pero yo creo que hay que ser más generoso por dos motivos. Uno, para que el sistema funcione realmente.
y la gente tenga incentivos para usarlo. Exacto. Y segundo, para aceptar que hay situaciones en las que los deudores nunca podrán pagar. Y en el plano procedimental, ¿qué habría que cambiar importante? La generosidad yo creo que también va vinculada a una simplificación máxima del procedimiento. Es decir, antes hablabais de lo del concurso express, ¿no? Pues a veces yo creo que esto los jueces lo verán muy rápidamente. Es decir, un juez en cuanto se pone delante de la situación, yo creo que tiene ve rápidamente si eso no va nada más que a, mire, señor. Ya está. Esto es lo que hay. Pues tratar de introducir complicaciones que están, yo creo, siempre apoyadas en esa desconfianza hacia este que viene aquí a pedirnos esto, no será que es que en realidad es un sinvergüenza. Yo creo que una mayor generosidad en el acceso, manteniendo ciertos sistemas de... Y simplificación. Yo siempre pongo el ejemplo de que como los humanos somos minimizadores de los costes de transacción, en los despachos de abogados se practica la disolución, liquidación y extinción de una sociedad en un solo acto. Y se puede hacer si tú has preparado previamente, has hablado con los 3 acreedores no socios de la sociedad, te han firmado que es tal, y los reúnes y haces el acta, y en el mismo momento solo tienes que llevar la escritura al registro para cancelar la sociedad. Probablemente habría que en esa segunda línea, lo de la generosidad en cuanto a la exoneración y la simplificación. Luis. Solo un inciso final. Yo creo que a lo mejor ya sería muy ambicioso y no sé si también tenemos las infraestructuras para hacerlo, pero a lo mejor podríamos aprender de las experiencias de otros países en los que cuando la cuestión llega al juez es simplemente para que haga el inevitable visado judicial de algo que se ha analizado y se ha resuelto en la famosa homologación muy anglosajona que solo garantiza que aquellos está la fairness, digamos, del procedimiento. Luis, ¿y en tu opinión? ¿O hemos perdido a Luis otra vez? No. En tu opinión, ¿cuál sería así la valoración sobre hacia dónde tendría que ir el futuro de eso? Me parece que para que tenga un real impacto social necesitamos esa institución de acompañamiento concursal, que sea una institución pública que haga lo que Jesús has dicho, pero ellos no tienen para pagar a ese abogado listo que hace esa economía. ¿Y los notarios no te parece que estarían encantados? Los notarios no lo podrán hacer, aunque tengan toda la buena voluntad del mundo. Un notario por sí mismo es neutral, no puede tomar una decisión de protección del consumidor. El notario en la mediación que hace es una mediación muy formal, pero yo creo que eso no lo podrá hacer, pero además tiene que examinar los documentos, esa institución tendría que decirle a algunos que no, que mire, usted y su caso, a mí sí que me parece un sinvergüenza, que usted vaya a otra puerta, a esta no, y que exigir cierto rigor. Pero al revés, quiero decir, si le dejamos al notario que diga que no al que le parece un sinvergüenza, es un buen gatekeeper. Si el notario hiciera yo creo que esto tiene que hacerlo una especie... esto, si queremos que tenga impacto, tiene que ser como los anglosajones, algo automatizado, algo que responda a unos formularios y reforma siempre de la misma manera. Eso es imprescindible, homogeneizar el procedimiento, dejar de hacer procedimientos artesanales y hacer procedimientos homogéneos. Una agencia tributaria podría hacerlo, podríamos aprender de ellos, y seguir esos trámites. Y hacer una página web. Podría ser sencillamente una página web o hacer como los borradores que acabamos haciendo casi todos los mortales, ¿no? Bueno, salvo que tengamos un gran patrimonio.
Si sois pobres, no tengo la culpa. Muy bien, pues y supongo que te sumas a lo de la mayor generosidad Sí, en la concesión de la exención que ha dicho Javier. Pues te dejo solo una cosa más, Jesús. En lugar de conclusiones, apuntar 3 cosas muy rápidas para las personas que nos estén escuchando, que vamos a tener una sesión específica sobre crédito público, tal y como tú has anunciado, y allí hablaremos de la afección, ¿no?, del crédito público al plan de pagos. No te preocupes, Luis, porque lo hemos dejado en manos de José María Ribelles y creo que te fías bastante de él. En segundo lugar, que en el mes de junio de 2020 en Almacén pueden encontrar una entrada sobre la segunda oportunidad de José María Fernández Seijo, y después las 3 cuotas de jurisprudencia a las que anteriormente me refería, precisamente la primera, una sentencia de pleno de 2 de julio de 2019 sobre sujeción del crédito público al plan de pagos, y de la que seguramente hablaremos en la sesión destinada al efecto. Es la número 381 de 2019. La segunda sentencia importante, que es la de 13 de marzo de 2019, es la número 150 de 2019, sobre cuándo se ha realizado o no se ha realizado el acuerdo extrajudicial de pagos, cuando hay un intento formal y cuando hay un intento material. Y la de alimentos, 13 de febrero de 2019, número 87 de 2019. Y esta es una previsión muy importante de la sentencia y que precisamente le da mucho sentido a esa intuición problemática de Javier, porque yo también en ese análisis anterior he omitido mencionar que la sentencia analiza la posibilidad de aplicar la regla del 47.2 de nuestra vigente ley concursal. Ahora mismo no soy capaz de encontrar la concordancia con el texto refundido, en la que precisamente para evitar abusos y que la exoneración del pasivo insatisfecho no perjudique al crédito por alimentos anterior a la fase de acuerdo extrajudicial de pagos, se permite al juez, en virtud de esta regla, el 47.2, que pueda conceder al menos parcialmente a esos, en principio, créditos ordinarios el carácter de créditos contra la masa. Yo creo que con esas 3 notas, las sentencias que son importantes, una entrada reciente al Almacén de Derecho y la invitación a la próxima sesión, pues creo que con esto, Jesús, por lo menos por mi parte, podemos dar por concluida esta sesión, y muchísimas gracias, Javier, y a ti también, Luis.